Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver varios ejemplos de cómo resolver ecuaciones de primer grado. ¿En qué consiste resolver una ecuación? Es muy sencillo, es hallar el valor de la incógnita, en este caso está representada por una variable que no conocemos, en la cual una vez que hallemos ese dato desconocido, nos permita verificar que estas dos expresiones son iguales. ¿Sí? El objetivo entonces es encontrar cuánto vale x que al reemplazarla en esta ecuación verifique esta igualdad. El método que utilizaremos para la resolución de la ecuación consiste en despejar la variable, que es un procedimiento equivalente a aplicar la propiedad uniforme que ya hemos visto en otro video. Entonces, para poder comenzar a resolver esta ecuación que aparece en la pantalla, 4x más 12 igual a 3 por 30 más 2, lo primero que vamos a hacer es separar en términos y ver si podemos resolver alguno de los términos para ir simplificando esta expresión. Si separamos en términos, podemos ver que el 4x con el 12 no podemos hacer ninguna suma. Esta suma no se puede realizar porque no son términos semejantes. Uno tiene variable x y el otro no, por lo tanto esta expresión queda de la misma forma. En el segundo miembro, si separamos en término, sí podemos realizar ese producto. Entonces, ¿cómo nos quedaría el primer miembro? 4x más 12 igual a 3 por 30 me da 90 y le sumo 2. En el paso siguiente, la primera expresión la vamos a dejar exactamente igual porque, como dijimos hace un ratito, al no ser términos semejantes no los podemos sumar, y en el otro caso 90 más 2 me da 92. Ahora viene el paso importante, que es despejar la variable. ¿Cómo continuamos entonces en este caso? Bueno, si ustedes observan en el primer miembro, tenemos el primer miembro y el segundo. En el primer miembro dijimos que no podemos realizar esa suma, esa operación, porque son términos no semejantes. A partir de ahora, nuestro objetivo es despejar la variable x. Y tenemos dos valores, el 4 y el 12. Para poder despejar la variable, es importante que tengamos bien presente cuál es el orden para poder despejar y ir pasando dichos valores, que en este caso tenemos un 4 y tenemos un 12. Para dejar a la x solita tenemos dos valores que deberíamos pasar al segundo miembro. Recuerden que pasar al segundo miembro es semejante a aplicar la propiedad uniforme. Entonces, dijimos recién que tenemos dos valores, el 4 y el 12. Primero va a pasar el 12, porque siempre tenemos que ir pasando los números que no están acompañando a la x en el mismo miembro. Si ustedes se fijan, el 4 está multiplicando la x. Este 4 que afecta directamente a la x es el último número que yo voy a pasar a el segundo miembro con su operación inversa. Entonces, primero va a pasar el 12 y segundo va a pasar el 4. Teniendo en cuenta este orden, entonces vamos a continuar. Nos quedaría, si yo pienso pasar el 12, piensen que ya va a desaparecer del primer miembro, entonces me va a quedar en el primer miembro 4x solamente. En el segundo miembro vamos a colocar el 92, que era el número que teníamos, y el 12 pasa con su operación inversa. Si estaba sumando, va a pasar restando. 4x entonces nos queda igual a esta resta, 92 menos 12 nos queda 80. Y ahora sí, el último numerito que nos queda para poder pasar y encontrar el valor de la incógnita es este 4, que si ustedes observan está multiplicando la x, por lo tanto va a pasar al segundo miembro con su operación inversa. Si estaba multiplicando, pasa al segundo miembro dividiendo. Y ahora sí, al realizar esa división, 80 dividido 4 es 20. Una cosa importante que tienen que tener presente, que si el 4 está multiplicando y yo tengo pensado pasarlo al segundo miembro dividiendo, no debe volver a colocarse en el primer miembro porque automáticamente lo hicimos pasar al segundo miembro. Así que de este lado de la igualdad el 4 no debería aparecer. Si está en el primer miembro, no está en el segundo, y así a la inversa. Entonces, no nos debemos quedar tranquilos de que la ecuación queda resuelta. Recuerden que es súper importante realizar la verificación. ¿En qué consiste la verificación? En reemplazar el valor que hemos obtenido en nuestra ecuación original.
Y si en ambos miembros nos da el mismo resultado, entonces podemos decir que el valor obtenido es correcto. Realicemos la verificación rápidamente. ¿Qué es lo que debemos hacer? Copiamos la ecuación original, 4 por, y en el lugar de la x vamos a reemplazarlo por 20 más 12. Y del otro lado tenemos un 3 por 30 más 2. Debemos realizar ambos cálculos y verificar que nos den igual. Si nos da igual, el valor obtenido es correcto. 4 por 20 me da 80, más 12, 92. Ahora chequeemos, todavía tenemos un signo de pregunta ahí porque no sabemos cuánto nos va a dar del otro lado. Entonces quedaría 3 por 30 me da 90, más 2, 92. Hemos obtenido el valor de la x que verifica esta igualdad. Por lo tanto, podemos decir que x igual a 20 es la solución. Continuemos ahora con otros ejemplos. Como habíamos dicho anteriormente, si yo separo en términos, puedo observar que en el primer miembro estos dos términos no son semejantes, porque el 16 no tiene x y el 3 está acompañado por la variable. Por lo tanto, no se pueden restar. Muchos suelen poner acá 16 menos 3, ponen 13x, pero esta resta no es correcta porque el 16 no tiene x, por lo tanto no son términos semejantes que se puedan sumar o restar. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Tenemos dos maneras de resolverlo. Una es dejar el 3x en el primer miembro. Tengan en cuenta que si lo dejo en el primer miembro está acompañado por el signo menos, ¿sí? Y la otra opción es pasar el menos 3x al primer miembro para que su operación cambie de menos a más. Entonces, si yo paso el menos 3x al primer miembro, me va a quedar 1 y en vez de menos 3x, más 3x. Y si yo el menos 3x lo pasé al segundo miembro, en el primer miembro me queda solamente el 16. ¿Se entiende lo que hice? Pasé el 3x, que sería todo este término, al segundo miembro. Y pasa con su operación inversa. Por eso de menos quedó más. ¿Sí? Y ahora esta suma tampoco se puede realizar porque no son términos semejantes. ¿Qué podemos hacer acá? El 1, que tiene un signo más que está escondido, que por ser positivo no debe colocarse, pero se sobreentiende que es positivo, lo que vamos a hacer es pasarlo al primer miembro con su operación inversa. Primero recuerden que debemos copiar lo que tenemos en el primer miembro y luego lo que pasa. En este caso, el más 1 va a pasar como menos 1. Y del otro lado me queda el 3x. Realizamos esta resta igual a 3x. Y ahora sí, si ustedes observan, tengo un 3 que está multiplicando y para dejar esta variable solita, este 3 lo voy a pasar al primer miembro con su operación inversa. Si estaba multiplicando, pasa al primer miembro dividiendo. Y ahora sí, 15 dividido 3 me da 5. Ese es el valor de la x. A diferencia del caso anterior, la x me quedó en el segundo miembro. Eso es indistinto. Lo que importa acá es a qué es igual la variable y no importa del lado que hemos despejado, si dejamos la x en el primer miembro o si la dejamos en el segundo. Es indistinto, ¿sí? Más allá de dónde agrupen o cómo hagan el pasaje, a todos les debería dar x igual a 5. Recuerden que hasta que no se haga la verificación no debemos darlo a esto por seguro. Entonces, ¿cómo sería la verificación si yo reemplazo en la ecuación original? Me queda 16 menos 3 por x, x en este caso vale 5, igual a 1. Esa es la ecuación original. Yo debería realizar esta resta para ver si es cierto que esta resta me da 1. Entonces, el 16 me queda como está, 3 por 5 me da 15 y 16 menos 15 es 1. Verifica lo que teníamos en el segundo miembro. Entonces, una vez que chequeamos de que esto nos dio igual, no importa qué número nos dé, lo importante es que nos dé igual, verifica la igualdad, entonces ahí sí podemos decir que el valor de la x es 5. Antes no podemos asegurarlo. ¿Se entienden? ¿Se va entendiendo? Bueno, con el mismo procedimiento podemos realizar infinidad de ecuaciones. En este tercer caso tenemos x en ambos miembros. Entonces,
Lo que debemos hacer es agruparlos porque son términos semejantes, es decir, las X en un miembro, no importan cuál, y lo que no tiene X en el otro miembro, ¿sí? Entonces, yo en este caso voy a agrupar las X en el primer miembro. Por lo tanto, voy a dejar el 4X en el primer miembro y este término que dice menos 2X lo voy a pasar al primer miembro con su operación inversa. Observen que como estaba negativo, pasa positivo al primer miembro. No deben de perder de vista el signo igual. ¿Qué me quedó del otro lado si yo pasé el menos 2X? Bueno, queda clarito que lo que me queda es el 21. Y del otro lado, al ya haber copiado el 4X, el 3 es el que yo debería pasar al segundo miembro. O sea, lo que estoy haciendo es agrupar los X, los términos con X en el primer miembro y lo que no tiene X en el segundo miembro. Entonces, ese más 3 va a pasar como menos 3, es decir, con su operación inversa. Y ahora sí, al ser términos semejantes, puedo sumar o restar sin ningún inconveniente. Esta es la parte más importante, el pasaje de término. Entonces tengo 4X más 2X son 6X. Y del otro lado, 21 menos 3 es 18. Ahora me quedaría un paso más, que es dejar la X solita, es decir, este 6 que estaba multiplicando, lo voy a pasar al segundo miembro con su operación inversa. Si estaba multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Lo voy a pasar dividiendo, mejor dicho. En el caso anterior utilicé la raya de fracción, pero es lo mismo que trabajar con estos dos puntitos porque en ambos casos lo que se está realizando es una división, es un cociente. Entonces, X es igual a 18 dividido 3. Y al hacer la división me da, 18 dividido 6 y la división me da 3. Bien, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer ahora? Es la verificación. Si voy muy rápido con la explicación, recuerden que ustedes pueden pausar el video y verlo las veces que crean necesario, ¿sí? En la verificación se hace en un cálculo auxiliar por lo general o debajo del desarrollo del ejercicio. Yo voy a utilizar este pequeño margen que me quedó acá del lado derecho y lo que voy a hacer es reemplazar el X igual a 3 en la ecuación original, es decir, 4 por, y en donde dice X voy a poner 3. Sigo, más 3 igual a 21 menos 2 por 3. ¿En dónde estoy reemplazando? En esta ecuación original. Uy, me apareció una flecha rara. Esperen un poquito. Ahí está. Estoy trabajando con esta ecuación y sobre esta ecuación estoy reemplazando el valor que hemos obtenido recientemente. Bien, ahora separo en términos y resuelvo. 4 por 3 es 12 más 3. 12 más 3 me da 15. Si del otro lado de la igualdad llegara a obtener lo mismo, entonces podemos decir que el valor de la X está bien, pero siempre y cuando del otro lado obtenga el mismo resultado. Veamos. 21 menos 2 por 3 es 6. Si a 21 le saco 6, me da 15. Bien, entonces hemos obtenido una igualdad, lo que quiere decir que el valor de X igual a 3 es correcto. ¿Sí? La solución se pone en S de solución y en este caso entre llaves, porque tenemos un solo elemento, el valor. En los casos anteriores, lo mismo, ¿no? La solución en este caso es 5. Porque estamos trabajando con ecuaciones de primer grado. Si trabajáramos con ecuaciones de segundo grado, como máximo vamos a tener dos valores que verifican la ecuación. No sería el caso ahora. Y en ese caso debemos poner separados por coma cada una de las soluciones. En este caso tenemos una sola, ¿sí? Sigamos, veamos más ejemplos. En todos los casos es muy similar. El objetivo es hallar el valor de la incógnita, ¿sí? Y la manera de empezar o de despejar va a variar en función de cada uno, de qué lado quiera agrupar. Lo más importante es saber que siempre que yo hago un pasaje de un miembro al otro, pasa con su operación inversa. En este caso, lo que puedo ver es que puedo empezar resolviendo esa multiplicación. En el primer miembro puedo agrupar el 5 con el menos 1 porque son semejantes. Recuerden que no lo puedo agrupar con la X porque
No tengo otro término con X como para asociarlos, ¿sí? En este caso entonces puedo hacer 5 menos 1, que es 4, y el más 2X lo dejamos como está. Y en el segundo miembro tengo 19 por 2, hacen el cálculo y nos da 38. Ahora, este 38 lo puedo agrupar con este 4. ¿Sí? Recuerden que el número que está multiplicando a la X pasa último. ¿Sí? En el orden del pasaje, cuando uno hace un pasaje del otro miembro hay un orden. Tengo dos números acá para pasar, el 4 o el 2. El 2 es el último que pasa. Entonces, en este caso, vamos a pasar al 4 que está sumando. Recuerden que el signo que está por delante del 4 en este caso no se coloca y se sobreentiende que es positivo, entonces va a pasar con su operación inversa. Si yo lo voy a pasar al 4, me va a quedar entonces en el primer miembro solamente 2x. 2x va a ser igual a 38, que es lo que yo ya tenía en el segundo miembro, y el 4 que va a pasar restando. Entonces me queda 2x es igual a 38 menos 4, que es 34. Y por último, para dejar a la x solita, vamos a pasar el 2 que está multiplicando. Recuerden que si no aparece nada, si no aparece nada entre el 2 y la x, siempre hay una multiplicación. Por más que no aparezca nada, ahí entre el 2, entre un número, entre un coeficiente y una variable o una letra o un dato desconocido, hay un producto. ¿Qué es el producto? Es una multiplicación, es el resultado, ¿no? De una multiplicación. Entonces, ese 2 que está multiplicando, por más que el puntito aparezca o no, se sobreentiende que es una multiplicación, entonces va a pasar con su operación inversa, que es una división. Y al hacer el cociente, 34 dividido 2 me da 17. ¿Sí? Y nuevamente, una vez que ustedes hallan el valor de la incógnita, recuerden siempre de chequearlo realizando la verificación que se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan en el margen, ¿sí? Y verifiquen de que esta igualdad es cierta. Bien, en este ejemplo les recomiendo que ustedes pausen el video e intenten hacerlo ustedes antes de que yo lo desarrolle a continuación. Eso es una manera de empezar a intentar animarse, mejor dicho, a realizar algunos ejercicios por su cuenta. Van a ver varios ejemplos a continuación, pero siempre es importante primero intentarlo, practicar. Cuanto más le dediquen tiempo y más ejerciten, más seguros se van a sentir, ¿sí? A la hora de resolverlos. Es importante que vayan copiando cada ejemplo en la carpeta y tengan modelos, ejemplos, para que ustedes después digan, no, son todos similares, son todos iguales, así que voy a intentarlo. Bien, en este caso tengo la variable x. Como dijimos hace un ratito, estos dos números no se pueden restar por una cuestión de que no son términos semejantes. Entonces, para poder dejar la variable x en el primer miembro, lo que voy a pasar, recuerden que hay un orden, lo primero que voy a pasar es al número 21, ¿sí? No al número que está acompañando o que se encuentra en el mismo término que la x. El 8 pasaría último. Entonces, ¿cómo me quedaría si voy a pasar al 21? 8x igual a 3 más 21. Entonces 8x es igual a esa suma que me da 24. Y para poder dejar a la x solita, ese 8 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, si yo hago la división, 24 dividido 8 me da 3. Nuevamente recuerden que hasta que no hagan la verificación, no podemos dar por seguro de que x vale 3. Entonces, realicemos la verificación rápidamente. En algunos casos la voy a realizar, en otros las voy a dejar que ustedes se animen a hacerlo. Entonces, recuerden que siempre se reemplaza en la ecuación original, en la primera ecuación que a uno les da. Entonces quedaría 8 por, y en el lugar de la x voy a reemplazar el 3, menos 21 igual a 3. Esta es la ecuación original. No sabemos si esto es cierto que me va a dar 3. Entonces, hasta que no haga todo el desarrollo, no podemos asegurar de que esto que obtuvimos está bien o no, ¿sí? Porque tenemos dudas todavía. Entonces vamos a resolverlo. 8 por 3 me da 24. Y si le saco 21, no sabemos si me va a dar 3 hasta que haga la resta. 24 menos 21 es 3. ¿Me dio lo mismo que en el segundo miembro? Sí, me dio lo mismo. Por lo tanto,
x igual a 3, está bien. ¿Qué es lo que encontramos? El único valor de x que verifica la igualdad. Recién ahí podemos decir que el ejercicio está terminado, una vez que hicimos el desarrollo para hallar el valor de la x y haber hecho a continuación la verificación, en donde recién acá me quedo tranquila o tranquilo, en el caso de cada uno de ustedes, de que hemos hallado el valor correcto de la variable. Bueno, llegamos al último ejemplo y miren lo largo que es, pero no se preocupen. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Eliminar esos paréntesis aplicando un concepto nuevo que puede que algunos hayan visto y otros no, y si no, buscan información para ampliar, que tiene que ver con aplicar la propiedad distributiva. Si aplico la propiedad distributiva, lo que estoy logrando es eliminar esos paréntesis. ¿Cuál es el inconveniente acá? Que muchos les enseñamos siempre que los paréntesis tienen prioridad, pero en este caso, si yo quiero sumar adentro del paréntesis, no son términos semejantes. Un término tiene x y el otro no tiene x, por lo tanto no puedo sumar en este caso, por ejemplo, 5x más 3 o a 3x le saco 2 porque no son términos semejantes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que no sean semejantes? Que no tienen... ¿Qué quiere decir que no sean semejantes? Que no tienen la misma letra. Uno tiene X y el otro no. O si tuviesen letras distintas, tampoco se pueden. ¿Qué quiere decir que no son términos semejantes? Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, el primer paso es separar en términos y ver qué podemos aplicar para empezar a desarmar esta expresión, ¿sí? Con el objetivo de después ir agrupando a conveniencia. Por ejemplo, a ver, primer término, vamos con el segundo. Muchos tienden a hacer 2x más 3, pero recuerden que este 3 pertenece al segundo término y que acá hay una operación de multiplicación. Por lo tanto, son dos cosas distintas que no los podemos agrupar. Lo mismo pasa acá. Muchos tienden a sumar 7 más 2, pero si yo separo en términos, el 7 me queda aislado del 2 porque el 2 está afectando a todo este paréntesis. Y por último, el 17, ¿sí? Repito. 7 más 2 no es una operación válida. ¿Por qué? Porque están en términos separados. Por eso siempre lo más importante es separar en términos. Si yo separo en términos y después sumo o resto como quiero, ya no tuvo ninguna importancia la separación en términos. Hay que separar en términos y respetar el orden, ¿sí? Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Ahí está. Y ahora continuamos. El 2x en el primer miembro lo dejamos exactamente igual. Pero en el segundo miembro, para poder eliminar el paréntesis, vamos a distribuir al 3 con cada uno de los términos que tengo adentro de ese paréntesis. Es decir, voy a hacer 3 por 5x, que me va a quedar 3 por 5 es 15x. Ambos términos son positivos, entonces no sé si se acuerdan la regla de los signos, que cuando los signos que estoy multiplicando son iguales, el 3 es positivo y el 5 también, entonces si aplico la regla de signos me queda más por más es más. Entonces acá me queda positivo. Y ahora voy a hacer 3 por 3. 3 por 3 me da 9. El 3 es positivo y el otro 3 también. Entonces más por más me da más. ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? Se llama aplicar propiedad distributiva. ¿En qué consiste la aplicación de la propiedad distributiva? Vamos a verlo acá para que vean. Repito. El factor que está afuera, que en este caso es la A, se multiplica con cada uno de los términos que se encuentran adentro del paréntesis. Entonces me quedaría A por B más A por C. Esto es lo que acabamos de hacer, solo que en nuestro ejemplo contamos con algunos términos con números y otros con números y letras. ¿Sí? Continuamos. Vamos del otro lado. El 7 queda exactamente igual porque está solito, no hay nada para hacer en ese término. Miren que voy haciendo un poco de espacio en la hoja de trabajo y seguimos. Y ahora el 2
hay que hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior, ¿no? En el primer miembro, que es aplicar la propiedad distributiva. Voy a multiplicar el 2 con el 3. Entonces me queda 2 por 3 es 6, pero recuerden que el 3 estaba acompañado por una X, entonces me queda 2 por 3 es 6X. Tanto el 2 como el 3 son positivos, entonces más por más me da más. Tengan presente la regla de signos si es que no la conocen, pueden buscar información para poder ampliar lo que estamos viendo en este video. ¿Y ahora qué me queda? Me queda multiplicar este factor 2 con el otro 2. 2 por 2 es 4. Pero ojo acá, miren bien. Este 2 es positivo y el 2 que está dentro del paréntesis es negativo. Según la regla de signos, cuando los signos son distintos, más por menos o menos por más, el resultado da negativo. Cualquiera sea de estos dos casos. Más por menos me da menos y menos por más me da menos, que es el caso que estamos viendo ahora, ¿no? Más por menos me da negativo, así que este 4 es negativo. Una vez que apliqué la propiedad distributiva, el 2 con el 3 y el 2 con el 2, continúo. Ya el paréntesis lo eliminé. La idea de aplicar la propiedad distributiva es eliminar el paréntesis. Y ahora continuamos con la expresión. ¿Qué me queda? Más 17. Empezar a agrupar términos semejantes. Es decir, ¿quiénes son los términos semejantes acá? Todos los que tienen X en un miembro y todos los que no tienen X en el otro miembro. ¿En cuál? En el que quieran. Es indistinto. Lo único que va a cambiar es que según donde agrupen pueden quedar algunos términos negativos, pero en definitiva, a la hora de llegar al valor de X final, a todos le va a dar igual, ¿sí? Entonces, en este caso voy a agrupar el 2X, el 15X y el 6X, porque todos tienen X, ¿sí? Los dos primeros están en el primer miembro, así que lo voy a dejar tal cual como está. Pero el 6X, que está en el segundo miembro y lo voy a pasar al primero, cambia su signo. Entonces, en vez de más 6, va a quedar menos 6X. ¿Se entendió? Vamos del otro lado. Si yo el 6X ya lo pasé, ya no lo voy a tener que copiar en el segundo miembro porque lo pasé al primero. Entonces, ¿qué me quedó en el segundo? Me quedó 7 menos 4 más 17. ¿Y a quién voy a pasar del primer miembro al segundo? Al 9. El 9 está sumando y lo voy a pasar restando. ¿Por qué lo pasé del primero al segundo miembro? Porque es uno de los términos que no tienen X. Entonces los asocié en el segundo miembro y todos los que tienen X los asocié en el primer miembro. Ahora que son todos términos semejantes, todo esto son términos semejantes y todo esto también, los voy a poder sumar o restar sin inconveniente. Por ejemplo, tengo 2X y le sumo 15X, tengo 17. Y si a 17X le saco 6, tengo 11X. Recuerden que entre un número y una variable hay un signo de producto, por más que el puntito no aparezca. Del otro lado, ¿qué tengo? Si a 7 le saco 4, me queda 3. Si a 3 le sumo 17, me queda 20. Y si a 20 le saco 9, me queda 11. Bien, me queda un paso más, que es hallar el valor de la X. Para poder dejar a la X solita, tengo que pasar al 11, que está multiplicando al segundo miembro. Entonces me queda X es igual a 11 dividido 11. Y por último, al hacer esta división, me queda que X vale 1. Bien. Es la misma complejidad, solamente que en este caso, a diferencia de los anteriores, tuvimos que aplicar una propiedad que se llama propiedad distributiva y luego el procedimiento que hacíamos antes, ¿no? Agrupar los términos semejantes. Esa es una de las estrategias. Recuerden que hacer el pasaje de término es un procedimiento equivalente a aplicar la propiedad uniforme. En este caso, la solución es 1. Recuerden que lo más importante para quedarnos tranquilos de que este valor obtenido es correcto es hacer en un cálculo auxiliar o a continuación la verificación. Y si en ambos miembros de la igualdad nos llegan a dar el mismo número, entonces podemos decir que X igual a 1 es el único valor que verifica esta igualdad y por lo tanto nos quedamos tranquilos de que es correcto todo nuestro desarrollo. Bien. Hasta acá los ejemplos para que se animen a realizar algunos ejercicios ustedes por su cuenta.